El que mucho abarca, poco aprieta. Y cuando se trata de negocios, sales perdiendo por todos lados. Porque no solamente pierdes dinero, sino que te cansas y al final no destacas porque el que sabe de todo, al final no es experto en nada. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo especializarte en algo concreto en tu rubro puede hacer que ahorres tiempo, dinero y energía. Bienvenido un día más a mi sección Destripando mi marca de ropa. Resulta que este tema que vamos a tocar el día de hoy es muy importante. Es tan importante como elegir qué vas a vender, dónde lo vas a vender, cómo lo vas a vender, cómo destacarte y todo. Si esto no lo manejas, vas a estar perdiendo muchísimas cosas. Resulta que cuando yo estaba en Perú, conocí a una muchacha, que ya no me acuerdo qué nombre le puse porque ya tiene cuento en este canal, que es la muchacha que invitó al hombre de la calle a comer. Por aquí te dejo el video. Ella es de una familia numerosa, donde todos sus hermanos son varones y ella es la única mujer. Sus hermanos, conjunto con unos primos que se habían criado en Venezuela, eran peruanos, pero se habían criado en Venezuela, deciden poner un puesto de hamburguesas al estilo venezolano, cosa que los destacaba a ellos dentro de la cantidad de personas que vendían hamburguesas, porque ese tipo de carnes allá no se prepara. En realidad, yo la probé y no me gustó, o sea, no me gustó la que hacían originalmente cuando yo llegué allí. Y eso les dio mucha popularidad. Ellos trabajaban en un puesto ambulante y tenían una esquina específica de una zona donde pasaban muchos carros. Cuestión que con el tiempo creo que metieron una sola, o sea, una variante más, no recuerdo. Con el tiempo, mi amiga decide que también quiere tener un negocio propio. Y como su papá le había heredado a ella un local, decide también incursionar con la venta de hamburguesas. Porque ella era socia de aquel puesto, pero ella quería algo propio. Ella quería aprovechar ese sitio y comenzó a vender hamburguesas. Cuando yo estoy conversando con ella acerca de su negocio, me muestra el menú. Oh, sorpresa. Esa mujer vendía de todo, no solamente hamburguesas. Mi amiga vendía hamburguesas de todo tipo, hasta hawaiana vendía. Vendía anticucho, que es una comida muy sabrosa peruana. Vendía salchipapa, vendía de todo lo que tú te puedas imaginar, que era lo que vendía la competencia de ella que estaba a los lados. Lo único que le faltó a esta mujer fue montar un puesto de pizza y porque no tenía el horno. Cuando yo veo ese menú, yo le digo, Anastasia, ese menú está muy grande. Especialízate solamente en hamburguesas. ¿Qué sabes hacer tú? Porque ella cocina muy sabroso. ¿Qué sabes hacer tú que te destaque? O sea, esto es una hamburguesería. Y ella me decía, no, pero es que el cliente a lo mejor quiere un anticucho o a lo mejor quiere unas alitas a la barbecue o quiere salchipapa o quiere... Y yo digo, pero es que te estás dispersando demasiado y el dinero y las energías que estás usando en ese montón de productos no te va a rendir fruto. Yo voy a confesar algo aquí porque yo sé que ella no va a ver esto. Yo le moceaba a ella, lo que llaman mocear allá. O sea, yo trabajé con ella por un tiempo como mesonera. O sea, la señora que repartía en las mesas, a mí eso me gusta muchísimo. Y yo trabajaba con ella de eso. ¿Qué sucede? Que la persona que estaba haciendo las hamburguesas, estaba friendo las papas, o sea, prácticamente era solo. Y cuando tocaba salchipapa, ella quería que yo la fuera a freír y lo hice 2 veces. Después cuando preguntaban decía, no hay. ¿Por qué? Porque eso me quitaba tiempo a mí de atender gente. Yo vi personas en ese restaurante esperando más de 1 hora por un plato, cuando se supone que eso es comida rápida. Entonces, yo estuve en una de las noches que trabajé con ella, había una mesa grandísima de un montón de gente que iba a comer. Y por supuesto que pidieron empanadas, pidieron chaguarmas que también hacían allí. Y uno se le ocurrió, o a dos se le ocurrió pedir salchipapa, y al otro se le ocurrió pedir alitas a la barbecue, y el otro pidió anticucho. Resultado, llegaron las hamburguesas primero y hora y media después llegaron los demás platos, porque de paso había que ir a cocinar dentro
de su casa. Por supuesto que Anastasia nunca me hizo caso. Mi esposo y yo nos sentamos a hablar con ella y le dijimos, mira, especialízate solo en hamburguesas y chaguarmas, que son las cosas que tú sabes que se venden y que la gente cuando se acabe el stock allá donde están tus hermanos van a venir para acá. Entonces no puedes dispersar tu energía en tantas cosas que al final no te van a dar fruto. Yo dije, se me va a secar la lengua desde aquí de tanto decirle y no le insistí más. Con el tiempo siempre le preguntaba, mira, ¿cómo va tu negocio? Por preguntar, ¿cómo va? Y siempre decía, ay, ahí no me está dando mucho dinero, estoy perdiendo. Y yo me ponía a pensar, todas, todo ese espacio que ocupan los corazones de las vacas, porque eso es el anticucho, toda la energía que hay que invertir en trasladarse de allí, porque el mesonero era el que tenía que hacer eso, todo lo que uno tenía que hacer por fuera de lo que eran las hamburguesas estaba frenando el negocio, pero ella, cabezota, seguía metiéndose por el mismo camino. Vamos a trasladar esto hacia mi marca de ropa. Cuando yo empiezo a coser, que por aquí te he hecho ese cuento, yo cosía a medida, yo cosía a lo que el cliente quisiera. Hasta que un momento dije, se acabó. Me estaba agotando, estaba súper cansada. Muchas veces el cliente venía con unas cosas de ultratumba para que se las hiciera. Y honestamente, yo no quería coser al gusto del cliente. Quería hacer lo que yo quisiera con mis telas. Y allí fue donde decidí especializarme en niñas. ¿Por qué? Porque las niñas eran lo más fácil de este mundo. Te explico. La niña no tiene pecho, no tiene cintura, no tiene cadera. Prácticamente son rectas porque están en crecimiento. Lo que quiere decir que a menos que la niña sea demasiado grande, muchas de las tallas que yo manejaba le iban a servir. Y así fue que yo me especialicé en ropa de niña. Puedes diversificar dentro de tu misma especialidad, puedes diversificar, que fue lo que yo les conté la vez pasada, creo que ya lo he contado varias veces, que yo comencé a hacer bandanas para el cabello, accesorios, para que las madres e hijas fueran conjuntadas. Entonces no me estaba saliendo de mi especialidad, sino que le estaba ampliando, estaba variando un poco lo que yo vendía, al igual que los modelos que yo tenía de vestidos. En ocasiones venían personas preguntándome si yo no hacía disfraces. Yo no hago disfraces. Disfraces hice para mi sobrina, porque es mi sobrina, pues que le hice el disfraz de Elsa. Voy a ver si consigo una fotico por ahí. Pero yo no hago disfraces. No, que yo quiero, el vestido, por decirte algo, estaba en color blanco, rojo, negro, azul, pero ella la quería en dorado. Yo no iba a salir corriendo a comprar dorado porque una persona quería dorado. Porque si yo cumplo las exigencias de todos mis clientes, voy a terminar comprando herramientas que posiblemente voy a usar una sola vez. Telas que quizás allí se van a quedar. En estos días escuché un muchacho en TikTok, creo, que estaba vendiendo unas loncheras japonesas que eran muy fáciles de limpiar, que eran súper cómodas. Este muchacho las vendía en negro. Él las compró en negro, solamente tenía negro. Y la gente comenzó a insistirle que por qué no traía las blancas, que por favor trajera las blancas, que las blancas, que las blancas, que las blancas. El muchacho trajo las blancas. ¿Y tú sabes cuántas ventas tuvo? Cero. Yo entiendo que el cliente casi siempre, no todo el tiempo, tiene la razón. Pero si tú estás haciendo un producto o si tú ofreces un servicio y te insiste alguien para que ofrezcas algo diferente a lo que tú estás haciendo, no aceptes. Generalmente cuando abarcamos mucho, cuando decidimos hacer de todo, es porque tenemos miedo a que nos quiten los clientes, porque creemos que quizás si vendemos de todo, vamos a vender más. Y no es así. A mí personalmente me ayudó muchísimo el vender solamente una cosa. Y cuando me preguntaban por otra, amablemente les decía que esa no era mi especialidad, que ese no era mi rubro. Y así va redirigiendo a los clientes. En muchas ocasiones hay clientes que son muy quisquillosos. Y recuerdo una vez que me pasó, para que tú veas que uno no es infalible. En una ocasión, una mamá me pidió unos vestidos para unas gemelas. Estas gemelas, aunque eran pequeñas de edad, eran grandecitas. Y
ese vestido llegaba hasta la talla 10. Yo siempre mandaba a mis clientes una tabla de medidas con las medidas de las niñas para que ellas supieran en qué punto ubicar a su hija para saber si le iba a quedar o no le iba a quedar el vestido. ¿Qué sucede? Yo le mando a la señora la lista y resulta y acontece que la talla más grande, que era la 10, era muy pequeña para ellas. Y la señora me insistió tanto en que le hiciera talla 14 o talla 12, una cosa así, que yo tuve que sacar esos vestidos y me llevó más material, me llevó sacar el patrón a esa medida. Y yo perdí mucho tiempo. Y sí, quedaron lindas las niñas, pero en ese tiempo que yo estaba invirtiendo en ellas para cobrarle lo mismo que cobraba por los otros vestidos, yo hubiese podido estar haciendo gran cantidad de vestidos porque yo cosía como las fábricas en serie, que ese es otro video más de cómo aumentar la productividad. Depende también de lo que hagas, pero yo te hablo desde el punto de vista de la costura y aquí que te estoy trayendo este ejemplo palpable que yo lo vi de mi amiga. Cuando tú estás trabajando en este tipo de sitios donde el patrón quiere que hagas de todo, es estresante porque te exprimen muchísimo. Yo quiero mucho, mucho a mi amiga y yo tuve muchas conversaciones acerca de esto, pero ella decía que no podía pagar a otras personas. Y es más, yo a veces la iba a ayudar, que no podía pagar a otras personas porque el negocio no les daba. Y el negocio de la comida en el Perú es un negocio prolífico, es un negocio que sí o sí te va a dar. ¿Por qué sí o sí te va a dar? Porque muchísima gente, no sé en Lima, creo que sí, pero en la selva donde yo vivía, mucha gente va a comer en las noches fuera. Es impresionante que hay un puestecito al lado del otro y todos venden. Y mi amiga no estaba produciendo lo que debería porque mi amiga estaba dispersa. Tenía demasiadas cosas, demasiado menú y al final del día lo que tenía era dos trabajadores. Yo personalmente al final ya no quise trabajar más con ella porque un día estábamos trabajando y se acabó la mayonesa y ella quería que yo fuera a hacer mayonesa. Porque ella no estaba en el local. Y ella quería que yo fuera a hacer mayonesa. Y le dije, no, yo no sé hacer mayonesa. De paso que no sé hacer mayonesa. Pero si hubiese sabido tampoco, ¿cómo me vas a sacar de mi área donde yo estoy atendiendo varias mesas para ir a hacer algo que es súper importante? ¿Por qué? Porque el tiempo en que tú debiste haber preparado más mayonesa, lo usaste aderezando el anticucho. En mi mensaje con este punto y con estas dos historias es el siguiente. No desperdicies tiempo, dinero y esfuerzo tratando de complacer a todo el mundo, vendiendo de todo. Hay varias cosas que se ven afectadas, como te dije. Una es el tiempo, porque mientras tú estás tratando de abarcar tantas cosas, te dispersas demasiado y prácticamente es como que pusieras de tu 100%, lo repartirás entre todo ese montón de tareas que tienes que hacer. Pasa lo mismo con tu dinero. No es lo mismo que tú compres un montón de comida por si acaso viene alguien queriendo comer eso, a que tú compres lo que tú realmente sabes que se va a vender. En mi caso, yo prácticamente tenía una tienda de telas en mi casa, pero tú ahí vas a conseguir telas de muñequitos, de florecitas, telas que yo pudiera usar en ropa de niña. Entonces, eso me ahorró a mí muchísimo dinero. Otra cosa, el esfuerzo. Cuando tú estás, y yo creo que todo está muy enlazado, porque cuando tienes tantos frentes abiertos, o sea, tantas cosas que tienes que hacer, es como que tuvieras mini fuegos. O sea, se te está incendiando esto, y ya hay un punto en que algo se te tiene que quemar, porque no vas a reparar tu esfuerzo para que puedas llegar hasta lo último que tienes que hacer. Otra cosa, cuando decides especializarte, puedes automatizar tus procesos, que eso lo hablamos en este video por acá, de hacerlo más sencillo, de hacerlo más simple. Si tú haces demasiadas cosas, por supuesto que no te va a dar el tiempo para tú crear un estándar de cómo se tienen que hacer todas las cosas para que en el momento de que toque hacerlas, ya la persona sepa qué es lo que va a hacer. No podemos estar complaciendo a todo el mundo, porque en el camino vamos a terminar sacrificando muchas cosas. Entonces, ese es mi mensaje el día de hoy. Esa es la parte que quería estudiar con ustedes. Cómo el
enfocarnos en una sola cosa nos hace avanzar más, nos hace ser más productivos, que rinda más y que nuestro dinero alcance. Así que bueno, esta señora que está aquí, que está morena de tanto sol que ha llevado, se despide porque tiene que dormir, porque es bastante tarde. Así que ha sido un gustazo. Quiero darte las gracias porque el video donde armé esta silla ha recibido mucha acogida y de verdad que aprecio mucho cada una de sus palabras que son de inspiración. Sé que se alegran conmigo por mis logros y si tú tienes un logro también compártelo conmigo. Yo quiero alegrarme contigo porque aquí queremos avanzar todas o todos también. Así que bueno, eso es todo por esta ocasión. Chao, chao. Ay, mira, dañando el piso. Ok. Y me veo exótica porque estoy morena. ¿Y por qué estoy morena? Porque estoy trabajando. De sol, te tengo presente. Bueno, el día de hoy vamos. Uy, es que no me puedo evitar, me encanta. El que abarca mucho, poco aprieta. Y no solamente que no aprietes mucho. Y no solamente que no.